¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile, que el debate ya comenzó. Antes siquiera de partir el programa, junto a Mónica González, Hernán Larraín, Rafael Berguán, Alberto Mayol, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Y a ustedes, por cierto, que van a opinar y van a ser parte de este debate con el hashtag CiudadanosCNN. Hay varios temas que vamos a querer conversar hoy, partiendo por la educación. Esta es la pregunta que tenemos sobre un debate que surgió con fuerza en los últimos días acerca de INACAP. La pregunta, ¿debe INACAP pasar al control del Estado? Como han sugerido algunos parlamentarios, ¿sí o no? Ahí, ¿sí o no? Participa a través del Twitter con el hashtag CiudadanosCNN. Pero antes de ir a este debate, vamos a los minutos de confianza con que partimos siempre Ciudadanos. Hernán, partimos contigo. La semana pasada conocimos la cuarta encuesta nacional Auditoría para la Democracia que hace el PNUD. Y nos viene a confirmar cosas que sabemos. En Chile hay un problema con la política, hay una crisis de las instituciones políticas y también privadas. Hay un problema de representación. El Congreso y los partidos políticos no están intermediando entre la ciudadanía y el sistema político. Pero trae dos datos que son bien particulares. Los chilenos seguimos creyendo que la democracia es la mejor forma de gobierno y algo que es particularmente interesante, creemos que en 10 años más va a ser mejor que la que tenemos hoy. ¿Cómo en este clima de tanta desconfianza y crítica se ve el futuro con tanta esperanza? Creo yo que la responsabilidad recae esta vez no solo en los políticos, sino en una ciudadanía que está exigiendo más transparencia, más participación y un rol más protagónico en nuestra democracia. La respuesta para que en 10 años más eso sea una realidad depende hoy día mucho más de los ciudadanos que del propio sistema político. Gracias, Hernán. Me voy a tomar ahora mi minuto. Falta de recato diplomático e inadmisible injerencismo obedeciendo a presiones de los sectores más reaccionarios de la burguesía pinochetista. Parte del comunicado que emitió hoy el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, contestando a las inquietudes chilenas sobre el caso del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar. Que la Cancillería venezolana acuse falta de recato diplomático, eso es humor involuntario, pero que diga que la Cancillería chilena es pinochetista por intentar saber más acerca del paradero de un periodista detenido, eso es invertir completamente las cosas. Pinochetista es detener a un periodista opositor que dio una información que molestó al régimen. Pinochetista es dar por culpable a una persona, como lo hace ese comunicado que dice que Jatar cometió delitos en territorio venezolano, sin que haya una definición al respecto de los tribunales de justicia. Pinochetista es que la familia y los abogados de esta persona no conozcan su paradero hasta el día de hoy. Pinochetista es acusar injerencia externa para evitar el debate sobre las violaciones a los derechos humanos. Todo eso es pinochetista. Lo que está haciendo el gobierno de Chile es sencillamente cumplir con su deber con respecto a un ciudadano nacional cuyos derechos están siendo vulnerados. Rafael, tu minuto. Cada cierto tiempo me topo con reclamos contra los economistas por nuestra mirada parcial del mundo, fundamentalmente del interés público, porque reducimos la educación a capacitación, porque reducimos el bienestar a crecimiento económico, porque reducimos la solidaridad a eliminar la pobreza. Y es cierto, la economía es una disciplina que tiene una mirada reduccionista, como la tienen la ingeniería, el derecho y en general todas las disciplinas que se paran frente al mundo desde una verdad miope, desde una parte de la verdad. Esto, sin embargo, me parece obvio decirlo, no significa que uno se desprende de estas otras disciplinas. Ahora, si los economistas han o hemos tenido el poder para tomar la decisión final en política pública en Chile, es la sociedad chilena la que tiene que preguntarse por qué no se entregó ese derecho. Las políticas públicas en Chile necesitan alimentarse de distintas disciplinas, especialmente, creo yo, de las que contextualizan, como la sociología, la historia, incluso la filosofía, aunque algunos hayan querido retirarla de los terceros y cuarto medios. Muchas gracias, Rafael. Alberto, tu minuto. El día domingo, cuando miré la tercera, me sorprendió ver un inserto que juzgué en la primera mirada de grave, tratando de héroes a aquellos que ya son llamados mártires de la lucha contra el comunismo en Chile, vanagloriándose del 11 de septiembre. Luego lo miré por segunda vez al minuto y me di cuenta que en realidad era ridículo, era patético.
Y luego de considerarlo entonces tan grave me di cuenta que eso ya no representaba más que un cúmulo mínimo de personas sin ninguna importancia, sin ningún contexto. Tan ridículo me pareció que me pareció excesivo tratar todo este minuto para ello. Entonces me acordé de otra cosa ridícula, que es el técnico de la U, ¿ya? Y considero que prefiero terminar con ese tema y no terminar con el inserto de la tercera, diciendo que me parece bastante obvio que, aparte de incompetente, es una persona que no tiene unos valores suficientemente articulados, por tanto, bien sería bueno para la Universidad de Chile, como institución, que pida que esa persona no represente esos colores. Gracias, Alberto. Mónica, 1 minuto. La cantidad de temas que quieras, pero 1 minuto. Me quitaste mi minuto de confianza. Daniel, en los próximos días se conmemora, se cumplen 40 años de un acto terrorista que remeció a Estados Unidos y a la opinión pública mundial. Cuando una bomba estalló en el pleno corazón de las embajadas en Washington. Al interior iba Orlando Letelier, quien había sido ministro de Defensa y embajador de Chile en Estados Unidos, y su asistente Ronnie Moffitt. Poco después, el FBI entregaba las pruebas de que ese asesinato, ese atentado terrorista en pleno, insisto, corazón de las embajadas de Washington, fue diseñado, financiado y ordenado desde Chile y había sido hecho por la DINA. Documentos desclasificados también dicen que Pinochet estuvo al tanto desde el inicio. ¿A qué viene esto? A que poco después de que se iniciara la dictadura, la ley reservada del cobre cambió de 10% de las utilidades a 10% de las ventas para las Fuerzas Armadas. La excusa, la justificación, financiar el estado de guerra interno. Me parece increíble que transcurridos 26 años del retorno a la democracia, cuando hablamos de actos terroristas, cuando hablamos de la conmoción que hay por el terrorismo mundial, nosotros no seamos capaces de anular, de cambiar y de modificar una ley que financió la Operación Cóndor, el terrorismo internacional, por el cual este país, Chile, fue condenado mundialmente. Muchas gracias, Mónica. El debate de educación con el que partimos hoy, Ciudadanos. Nunca se transfirió propiedad, nunca se pagó nada por INACAP. Debe ser parte de un proyecto nacional, un proyecto de país, por eso el carácter público es fundamental. A mí no se me ocurrió, por ejemplo, que hay que estatizarlo, pero habría que conocer si el origen. Pido a los senadores que le estaban proponiendo que dejen de fumar opio ideológico. Se fueron al chancho, o sea, es completamente demencial. Hay poco espacio para que el proyecto así tal como está sea aprobado en general. Aquí a lo mejor hemos estado hablando con interlocutores equivocados. Vendrá una indicación sustitutiva. Tal vez si se hubiese adoptado antes, nos habría evitado esta pérdida de tiempo. Son a veces palos porque bogas y palos porque no bogas. Se postergó 9 veces. No se ha votado ni siquiera en general y ya todo el mundo se da cuenta que es un pésimo proyecto. Varios temas en el debate de educación. Partamos por INACAP. ¿Tiene que volver al control estatal, Alberto? A ver, yo creo que las decisiones de ese tipo son decisiones que se dan en un marco. ¿Ya? A mí me parece que sí, pero en un contexto de una reforma que se entienda, porque si estamos pensando que INACAP tiene que volver al Estado, hay una serie de cosas que tendrían que volver al Estado, o hay una serie de cosas cuya discusión sería relevante de hacer. A mí me parecen que estas decisiones que son circunstanciales, coyunturales, sin un modelo claro, sin una historia de la discusión transparente, a mí no me suenan bien. Me parece que muchas veces hay países que de repente baja el presidente o la presidenta los puntajes y estatizan algo. Creo que esa no es la manera de que quienes defendemos muchas veces la propiedad pública o la propiedad social, no es la manera en que se hacen las cosas. Yo estoy de acuerdo con estatizar INACAP si es que es en el marco de una referencia un poquito más sólida. ¿Hernán? ¿Estatizar INACAP? Para hablar de INACAP yo debo hacer una precisión pública, porque para evitar conflictos de interés. Yo trabajé en INACAP, mi primera pega como abogado. Pensé que había sido propietario de la... No, una corporación privada sin fines de lucro, dicho Mira, sea de paso. de corporaciones sin fines de lucro. El tema es que trabajé algo así como 2 años y medio, en el 2000, 2001, y además quiero mucho la institución, así que, dicho eso, no estatizar INACAP, por favor. O sea, si hay algo que ha hecho la actual administración,
es permitir que la educación técnico-profesional sea de buen nivel, de excelencia en Chile. Eso es el proyecto INACAP. Podemos discutir la historia, pero llevársela al Estado, yo creo que eso es un error. Pensemos solamente en lo que está pasando hoy día con la Universidad de Aysén o de O'Higgins, que son los dos nuevos proyectos del Estado en materia de educación superior, que tienen que abrir en marzo, dicho sea de paso, y que por supuesto no hay rectores, no hay alumnos, no hay nada. Entonces el Estado sabe hacer algunas cosas muy bien. Yo creo que administrar una corporación como INACAP está muy bien en las manos en que está. ¿Vale? O sea, a mí me parece notable que con todos los problemas que ha tenido el país en el último tiempo, con todas las dificultades que ha tenido el gobierno para llevar adelante su agenda, con la cantidad de ruido innecesario que se ha hecho, justificado o injustificadamente, que parlamentarios, en este caso senadores, que además yo creo que eso es un agravante, que se supone que tienen tiempo para reflexionar en torno a los temas que levantan, vuelvan a traer a la discusión un debate que no solo está obsoleto, yo creo que a esta altura ya ni siquiera se hace cargo del pasado reciente, sino que no tiene ninguna utilidad para el futuro. Esto de plantear el problema como si fuera una dicotomía entre Estado y privados, Estado y mercado, además, perdonen, pero precisamente en una de las experiencias, pocas experiencias probablemente de colaboración público-privada exitosísima que ha tenido este país. Elegir eso para empezar a levantar un tema que está atrasado 30 o 40 años me parece difícil de entender. Yo solo quiero mencionar 3 o 4 cifras que creo que es importante para que la gente entienda lo que es INACAP. INACAP tiene cerca de 120.000 estudiantes, estudiantes de educación superior. Eso es un 10% de la matrícula total de educación superior que hay en Chile hoy día. Parte del problema que estamos viviendo hoy día con los estudiantes en la calle tiene que ver con que este país pasó entre el 2005 y el 2015 de 600 a 1.200.000 estudiantes con la misma institucionalidad. Bueno, en ese contexto, con una institucionalidad que significaba problemas en el mundo privado con la Universidad del Mar y en el mundo público con la Universidad de Tecnología Metropolitana, ¿te acordáis? Con el problema, ¿no es cierto?, de cuál era el nombre de la carrera. Criminología. Bueno, ahí yo te estoy dando solamente 2 ejemplos que no solamente son un fracaso, sino que son un drama para miles y miles de jóvenes, sus familias, sus aspiraciones, que claro, después nosotros nos vamos a dormir a la casa y se nos olvida, pero a muchos de ellos se les tiene que haber, y no puedo hacer un garabato porque todavía no son las 11, pues se les tiene que haber echado a perder bastante la vida. Entonces, pensar que esta cuestión pasa porque algo sea estatal o privado, me parece a esta altura un absurdo. Más aún cuando estamos hablando de un proyecto que ha sido tan exitoso. Yo fui director de la Escuela de Pregrado de la Universidad de Chile. Y les puedo asegurar, tuve que ver los datos entre el 2005 y el 2009 muchas veces, que INACAP es una institución que además genera alumnos en muchas carreras que tienen sueldos más altos que universidades prestigiosas de este país cuando parten. Es bien bonito e interesante, sobre todo porque se concentra en un porcentaje de los alumnos que la Universidad de Chile se la querría en términos del segmento de ingreso al cual pertenece. ¿Mónica? Yo encuentro que es absurda la discusión de si estatizar o no estatizar, pero primero quiero decir que todo esto que nosotros estamos hablando, surgió un dato esta semana que me sorprendió muchísimo. No sé si ustedes lo vieron, tienen que haberlo visto. Uno de los estudios más serios sobre las universidades más importantes del mundo en calidad arrojó por primera vez entre las primeras 100 una universidad sudamericana. No, entre las primeras 100 una universidad latinoamericana. Perfecto. Y es la Universidad de Buenos Aires, que es pública y gratuita, estatal. Entonces, a ver, Argentina, todo el mundo dice que es un país con mucha corrupción, pero quiere decir que aun cuando haya corrupción en un país, si una institución, si una entidad pública cumple su vocación, cumple su rol de entregar educación de calidad en este caso, como la universidad que estoy mencionando, tiene el lugar 85, hace abstracción de la corrupción, cumple su rol y no solamente eso, lo hace a un nivel de tal excelencia que llegan muchos extranjeros a estudiar ahí, pero la mayoría son argentinos. Entonces a mí ese dato me dijo, perdón, ¿por qué en Chile no somos capaces de eso? Quizás porque lo primero que estamos hablando de estatizar o no estatizar, el tema no es ese. Yo solamente quiero recordar que el INACAP fue creado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva para educar gratuitamente a los trabajadores de Chile, para capacitarlos gratuitamente. Lejos de eso, hoy día no capacita gratuitamente. No son los hijos de los trabajadores los que en su mayoría van ahí. Entonces yo quiero decir que antes de todo eso,
Yo me estoy preguntando hace bastante rato, ¿por qué majaderamente vuelve INACAP a la palestra? Una y otra vez, de manera que uno no entiende. Porque lo que debería hacerse es de una vez por todas una investigación seria que diga de qué forma y cómo el 89 fue entregado así, por un decreto presidencial en un momento de no democracia, a manos y control de la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Perdón, yo no recuerdo bien. Se cambió la conformación del directorio, ¿no? Porque la institución nunca fue estatal. O sea, siempre la ha sido una Corfo... corporación sin fines de lucro, INACAP, tengo entendido, y probablemente lo que pasó es que había más directores que eran del Estado. El control pasa de la Corfo a la Confederación de la Producción y el Comercio en un decreto firmado por quien era el vicepresidente de la Corfo, el general Letelier, luego condenado por tráfico ilegal de armas. Y ahí se produce el cambio de control, no de propiedad propiamente. El cambio es de administración, claro, ¿cierto? Porque el patrimonio de INACAP es parte de la corporación. ¿De dónde había salido? Es de la propia corporación, ese es el punto que te quiero decir. Nunca se ha retirado dinero y todo se ha reinvertido en el propio proyecto. ¿Quién puso ese patrimonio? Entiendo que hay financiamiento que viene de Estados Unidos cuando nace este proyecto. No, eso entiendo que yo es el origen para el progreso, pero estamos hablando de que el Estado es el que pone, el Estado a través de la Corfo. Participaba en su administración y lo hace hasta el día de hoy, ojo, lo hace que hoy día lo hace en minoría, vía Cercotec Corfo. Y básicamente, efectivamente, eso es así. Pasa a tener el control de la administración de esta corporación, la Confederación. Ahora, ahí, estando de acuerdo con Rafael y con Hernán, yo tampoco estoy por cambiar el control de Corfo ya a estas alturas, pero no me parece que se le pueda poner como un ejemplo exitoso de colaboración público-privada, porque la forma en que se hace esto no es colaboración público-privada. No hay un debate transparente, democrático, en el cual el país haya decidido vamos a hacer una alianza con el sector privado para sacar adelante esta institución, para fortalecerla. Hay algo que se hace de manera absolutamente oculta, sin ninguna transparencia, y en la cual entonces la administración pasa de la Corfo a los grandes empresarios, a la Confederación de la Producción y el Comercio. Entonces la forma en que se hace al final de la dictadura me parece que nos da para hablar aquí de una colaboración público-privada. Más allá de que la gestión pueda ser exitosa, más allá de que la educación que hoy brinda INACAP me parece que en general está reconocida como una educación de buena calidad, pero el procedimiento claramente no tiene ninguna norma de transparencia mínima y debe ser revisado. Pero yo creo que es un problema distinto. Si tiene un problema de origen, si hay un pecado original, yo estoy absolutamente de acuerdo con que investiguemos ¿cómo se dio? Porque se dio absolutamente, y la transparencia en este caso no solo no me molesta, me parece necesaria, es importante, pero yo separaría el proyecto y creo que el proyecto sigue siendo un proyecto que ha permitido que mayoritariamente hasta un determinado momento, entre gallo y medianoche durante la dictadura, ha cambiado a una posición minoritaria, el Estado ha tenido un rol, lo decía Hernán, desde Corfo hoy día tiene un representante de Cercotec, ¿no es cierto?, que participa en el directorio y tendrá, por lo tanto, la información necesaria como cualquier otro integrante del directorio. Y hasta donde yo tengo entendido y he conversado y me ha tocado, he tenido la oportunidad de conocer varias sedes. INACAP creo que tiene, ¿cuántas son? Son cerca de 26, creo que son 26 sedes en las 15 regiones del país. Quiero volver a Alberto. Alberto, tú decías, sí, que no en este marco, digamos, en un marco distinto, sí estarías de acuerdo con que INACAP sea estatal. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo creo que aquí hay una discusión que considero que se hace muchas veces de un modo bien intencionado, pero un poquito superficial, que es la discusión de decir, si la calidad de la educación es buena y la cobertura es importante, entonces ya está, hecho. Nos tenemos que comer el problema de legitimidad de origen, tenemos que aceptar que tiene entonces una suficiencia operativa. Yo creo que hay una cosa que es importante de entender. La educación, por definición en una sociedad, es el lugar más importante de la política pública. Configura el futuro, forma el futuro. No forma solo a los jóvenes, forma la sociedad, configura la sociedad. Entonces, cuando uno dice, aquí hay un actor que controla el 10% del sistema, ese control del 10% del sistema derivó, entre otras cosas, de una supresión de la participación del Estado en el ámbito educativo. Derivó, no nos olvidemos, porque aquí dicen, oye, pero es que la matrícula privada en general expandió en la educación superior la cantidad de estudiantes. No nos olvidemos que Chile volvió a tener los estudiantes que tenía el año 71 recién el año 87. O sea, Chile tuvo una merma de estudiantes en la educación superior enorme y se perdieron, pero casi 2 décadas. ¿Ya? Y recién se recuperó allí cuando ya estaban configuradas un sistema de educación privado que iba a administrar entonces esta nueva expansión.
se diseñó esta nueva expansión, no es casual, y no es que antes el sistema público no era capaz de aumentar la cobertura, sino que se hizo deliberadamente. Entonces, decir ahora que tiene el 10%, decir, qué fantástico y qué importante, es decir, yo creo que si vamos a hacer una colaboración público-privada, fantástico, que el Estado tenga un rol relevante en el INACAP. El INACAP estuvo pensando en ser universidad. ¿Cuál es el sentido? Alberto, es una universidad. No, pero convertirse, me refiero, pero terminó, el proyecto terminó profesional. manteniéndose la lógica fundamentalmente de lo que predomina el instituto. Finalmente el paso a universidad el corazón es instituto. Pero eso tal vez porque ha habido coherencia en el proyecto en términos de que el tipo de carreras que están cercanas a las necesidades de las empresas se han seguido ampliando a través de una universidad. ¿Cómo va a haber coherencia? Yo creo que es un mérito de INACAP no haber abierto la universidad a carreras que quizás no tienen nada que ver con los intereses de la empresa. Pero haber transitado el camino de la universidad es no entender hacia dónde vamos un instituto, un centro de formación técnica. Bueno, en fin, es que son varios temas, pero lo hace desde un proyecto educativo de formación técnico-profesional, esa es la identidad de INACAP. Y en ese sentido, desde ese lugar se ha ido abriendo desde la capacitación a la universidad y en toda la gama. Pero a mí me da atención porque estamos, para ser justo, no en el 2011, cuando el movimiento estudiantil cambió la agenda y nos pusimos a discutir de educación superior. Estamos en septiembre del 2016. Este gobierno, que ganó con un compromiso, ¿cierto? Y que se hizo cargo de algo que instaló la calle con mucha legitimidad, ¿cierto? Educación gratuita, calidad y pública. Y la verdad es que hoy día el gobierno va a retirar un proyecto de ley por su incapacidad de ordenar a su sector político para reformar el sistema de educación superior. O sea, hablemos de qué ha hecho la política con toda la discusión que hemos tenido estos 4 años. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho la nueva mayoría? O sea, la incapacidad. Total. Impresionante. La actual ministra, de verdad, que es difícil de entender. Esta vez van con una indicación sustitutiva a reemplazar todo el proyecto porque la nueva mayoría iba a rechazar la idea de legislar el proyecto de gratuidad. Entonces, pongamos las cosas en orden. Hoy día hay un sistema político que debió haber catalizado y haberse hecho cargo de una discusión que llevamos teniendo mucho tiempo. Así es. Esta es una discusión normativa e ideológica que tiene un buen rato. Lo público, lo estatal, no es una conversación que nazca hoy día en este programa. Y sin embargo, el gobierno es incapaz de poner un proyecto de ley en el Congreso para discutir sobre el tema. Entonces, vamos en orden. Lo de INACAP pasa a ser como una bomba de humo en la cuestión real. Poner las cosas en orden también, porque yo creo que evidentemente la discusión sobre estatizar o no estatizar es una frivolidad terrible. Porque el tema, además, el 2011, ¿qué es lo que se pone sobre la mesa? No nos olvidemos de eso. La ley le da permiso, autoriza, faculta a los centros de formación profesional y a los institutos profesionales a lucrar. La ley lo faculta, les da toda la libertad para lucrar. ¿A quién no le da libertad? ¿A quién le prohíbe lucrar? A las universidades. Lo que se pone en el 2011, oye, yo no estoy diciendo que la reforma esté bien hecha por si acaso. Yo digo, pero pongamos las cosas en un orden lógico, como fueron las cosas. Lo que se pone en el tapete en ese momento son las universidades. ¿Por qué? Porque a las universidades además se les dio un chocolate, que fue el CAE, o sea, una enorme cantidad de dinero que, como ya sabemos hoy día, producto de un mal proyecto, finalmente es plata del Estado, que es la que financia aquello con un negocio para los bancos de por medio. INACAP, ¿qué es lo que es? Originalmente era lo que fue, y yo quiero insistir en esto. Era técnico profesional, destinado a capacitar, porque bien tú dices algo. Un país necesita no solamente universitarios, sino que muchísimo también técnicos de buena calidad, educados como corresponde, formados como corresponde. INACAP lo era y lo fue durante muchos años. Y lo es, Mónica. ¿Puedo terminar? Lo importante ¿qué es? Es que INACAP hoy día, cuando se acelera, ¿por qué surge INACAP al tapete? ¿Por qué llega? No nos olvidemos que en el transcurso de la reforma a la educación superior, súbitamente al gobierno le bajó el apuro y puso el acelerador de incorporar a la gratuidad a los CFT y a los IP. Sí, pues, si ponemos las cosas en orden, esto fue. Eso significa que le pones condiciones a los CFT y a los IP. ¿Qué condiciones? Que no lucren más. Entonces tenemos hoy día a un mundo que es el más masivo,
que donde hay más irregularidades por calidad, estoy hablando del mundo de los IP y de los CPT, es el que tiene más irregularidades. Absolutamente convulsionado por una reforma que aún no sabemos cuál es porque no la presentan en su totalidad, que va a decirle a los CPT y IP, se acabó, señores. Ahora ustedes, si quieren optar a la gratuidad, se acabó, hay que parar el lucro. Entonces yo creo que aquí nos faltan piezas de un rompecabezas. Yo quiero tener la certeza, no quiero lucubrar, no quiero que alguien me asegure, como Constance en una entrevista en el Mercurio. Yo quiero tener la certeza de un organismo oficial que me diga, fíjese que INACAP objetivamente nunca ha sacado utilidades. Bueno, pero eso está en el balance. Yo me imagino que esa información... Perdón. Que lo digan los balances no me certifica nada. En la CNA, los balances de la Universidad del Mar decían que no sacaban utilidades. Es que si hay dudas válidas tienen que investigarse, por supuesto. Bueno, el mismo Constance ha dicho estos días de que ha hablado con el Ministerio porque ellos quieren acogerse a la gratuidad y van a hacer el cambio, digamos, jurídico para poder... Entiendo que están en ese trámite. Lo explicó Constante hoy día en la mañana, lo escuché en una entrevista. Porque INACAP, como INACAP... Porque el patrimonio siempre ha sido todo de una corporación. Ok, pero como decía Mónica acá, esto está en y lo decía Hernán también, esto está en un marco mayor. 9 veces, si no me equivoco, se postergó el proyecto de reforma de educación superior. Se presenta y ya el mismo gobierno está diciendo que debe presentar una indicación sustitutiva. Enio Vival, director de la Universidad de Chile, que se entendía que era de los más alineados con el gobierno, dice, creo que no saben lo que están haciendo. Oye, pero a esta altura, yo en la mañana agarré el lápiz, un papel y empecé a anotar los que yo creo son los principales problemas que ha tenido este gobierno cuando se ha dedicado a hacer política pública. Y anoté 5 o 6 ideas que tengo acá. Y yo creo que las 5 o 6 principales. Y creo que el ejemplo de la reforma educacional es el que mejor ilustra. O sea, cada uno de los problemas que el gobierno ha cometido en distintas reformas está presente en el caso de la reforma educacional. Desde problemas de diseño, de apuro, de problema de voluntarismo, problema de diagnóstico errado, problema de prioridades equivocadas, ¿no es cierto? Preocupado. ¿Cuál nos falta? Conflictos de interés. Bueno, es muy notable, pero la verdad que da para varios programas. Y lamentablemente en un área que probablemente es el área más importante que tiene el país o que ha querido asumir el país, ¿no es cierto?, en los últimos años. Yo solo quiero decir una cifra para cerrar el tema de Alberto. Efectivamente, durante la dictadura la matrícula de educación superior cayó como de 200.000, 180.000 a cerca de 100.000 o algo así. Y las universidades sufrieron mucho, la Universidad de Chile entre ellas. Yo era alumno en aquellos años de la universidad. Y eso permitió que la Católica nos pasara en algún momento. Bueno, afortunadamente después nos recuperamos. Dicho eso, desde 1990 a la fecha, la matrícula de educación superior, para pararme en 90, cuando parte con los nuevos estatutos, era 220.000 personas, hoy día 1.200.000. O sea, se multiplicó por 6. Pero bueno. También se multiplicaron mucho los computadores en el mundo. En todos lados se multiplicó la matrícula más o menos en la misma proporción. En América Latina no todos los países, hay varios países que tienen un aumento de la matrícula sostenido e importante. En varios de los otros países no, pero Chile tuvo un sistema educacional robusto durante todo el siglo XX y durante gran parte del siglo XIX. Uno de los primeros países en tener un sistema de educación superior moderno en el mundo fue Chile. Entonces, tengamos claro. ¿Y cómo eran las universidades? ¿Cuántas personas sabían leer en el mundo? La educación superior se democratizó en los últimos 20 años. Las otras universidades en el mundo eran de la iglesia. Es muy nostálgico ver el pasado de las universidades chilenas para los mismos de siempre, que además no pagaban. Era gratuita, pero perdóname. Era la oligarquía. Hoy día, afortunadamente, se ha abierto. Mira, yo te voy a dar un dato, te voy a dar un ejercicio muy sencillo. ¿Cómo no estar contentos por eso? Y toma los 100 escritores chilenos más importantes del siglo XX. Los 100. ¿no? De las principales corrientes literarias, qué sé yo, y ve esos escritores hasta el año 73, ¿no? ¿De dónde provienen? ¿Dónde habían estudiado? ¿De qué ciudad nacieron? ¿Y de qué nivel socioeconómico eran sus padres? ¿Ya? Y te vas a dar cuenta que más de 90 eran fuera de Santiago, más de 90 eran de clase baja, pobres. Sí. ¿Ya? Entonces, esa falacia que la escucho a cada rato de que no, aquí los que tuvieron acceso a la educación eran fundamentalmente... La oligarquía chilena no era particularmente culta, tiene un par de nombres interesantes, muy poquititos de los escritores, Jorge Edwards, Donoso, Huidobro, y vamos parando, Bombal, María Luisa, ¿ya? Y vamos parando. Entonces, ojo, aquí hubo un sistema educativo que integró muchísimo y convirtió en capas medias a muchos que eran de capas bajas.
¿ya? Y eso está lleno de profesionales que hoy día están en la política, muchos de ellos, y que niegan ese dato. Lo niegan con su propia biografía, que es algo que a muchos les ha gustado hacer. Quisiera hacer hincapié en algo respecto a lo que tú dijiste, Hernán, que a mí también me parece una falacia. Yo creo que el mercado, este negocio de la educación, porque nadie puede negar que se ha convertido en un gran negocio, pero están los juicios que se han hecho y que todavía siguen en curso, ¿no? Uno de los mejores negocios de los últimos años en Chile era mostrar como que la universidad es el único camino. Yo quiero volver a INACAP. Porque no es verdad. La universidad no es el único camino en ningún país que se respete de tal. O sea, a la universidad tienen que ir algunos y a capacitarse, a seguir otras vías, porque la felicidad no consiste en ir a la universidad. A mí me parece que ese negocio convirtió como que el único camino posible de la superación, de dar el salto desde la pobreza o desde la clase media baja más arriba, era la universidad. Sí, ¿sabes lo que pasó y a mí me acá? parece que es un gran engaño. Dejemos que Hernán conteste primero y después déjame que algo de las dos pelotas, digamos. ¿Perdón? No, digamos, de los dos argumentos, las dos discusiones simultáneas, por favor, con mucho cariño. De las y los. Calma. Que no se malentienda. Mira, la universidad fue, respecto a la cantidad de chilenos que podía optar a esa oportunidad durante un siglo, una cuestión de privilegio. Eran muy pocos los que efectivamente podían acceder y era un espacio, obviamente, de apertura al conocimiento, que si hubiera sido de un acceso más amplio a nuevas capas sociales, Chile hubiera tenido una historia tal vez distinta. Y eso es todo el punto. Y creo que lo que ha ocurrido en los últimos 25 años es una buena noticia que exige mucho en calidad, pero que en materia de acceso ha permitido que nuevas capas sociales se sumen. Y que esos son datos bien objetivos. Y respecto de la falacia, ¿cuál era ese? No se puede a dos pelotas. No, ya me acordé. Te quiero decir una cosa. De la universidad como única vía de es muy cierto. Culturalmente Chile tiene un problema y, de hecho, a propósito de mi experiencia en acá, me tocó participar en estudios de mercado y ver cómo las madres y los padres desean que sus hijos sean profesionales. Ahí hay culturalmente un ascensor social donde la universidad pasa a ser como un símbolo de estatus cultural al cual todos desean. Y desgraciadamente, y con el tiempo ha ido cambiando, la educación técnico profesional ha ido alcanzando, acercándose. Hay muchos oficios que hoy día ser un gran chef, por decir algo, es culturalmente algo también deseable que empieza a complejizarse con las carreras más tradicionales. Parte de la razón por la cual, aparte de las razones históricas, culturales, de un país que era tan pobre, que iba avanzando y qué sé yo, y que aspiraban naturalmente sus familias a tener al primer hijo en la universidad, la verdad es que, nuevamente, volviendo al tema de la dictadura y el congelamiento de la matrícula, ni siquiera congelamiento, sino con una reducción significativa, casi a la mitad de la matrícula universitaria, llegó que en los años 90 el sueldo de una persona que había estudiado en la universidad se separó mucho de las otras personas. Y eso generó un montón de incentivos para que la gente se viera motivada a ir a la universidad. En parte explica parte de la desigualdad que se dio en Chile aumentando en los años 90. Pero eso está cambiando significativamente. Tú ves los datos de los últimos 10 años, los propietarios. lo decíamos, y después de que se empezó a cerrar esa brecha que se generó durante la dictadura, sobre todo entre el 90 y el 2000-2005, la verdad que en los últimos 10 años los datos muestran que es bastante proporcional la relación en términos de salario que se da en el mundo universitario y en el mundo técnico. ¿Se dan cuenta? Y eso está llevando, pero está llevando a que mucha gente se esté dando cuenta que estudiar 5 años en una mala universidad, una mala carrera, no es necesariamente una idea muy sabia, menos en un mundo en el que hoy día pensar en estudios de 5 años, cuando las cosas cambian en 3 semanas, Es mucho dinero. es bastante absurdo. Y cuando hay que pagar el es un esfuerzo CAE. muy grande, Dinero. por ¿Se dan supuesto. cuenta Y lo tú importante? necesitas educación ¿Se que dan sea cuenta permanente. lo importante que sería tener un debate en el Parlamento donde los conflictos de intereses estuvieran explicitados sobre la mesa? Porque, perdón, ese es un gran problema hoy día en el actual Parlamento. Por supuesto. Porque una de las causales en que nunca sepamos por qué las cosas se atoran, se cambian, entran de una manera y salen de otra, es por los conflictos de intereses. Oye, pero un detalle al respecto. O sea, la discusión que se ha dado en la reforma educacional es cómo financiar un subsidio a la demanda, que es una cosa absurda. O sea, cómo tú le das gratuidad a todos, pero sin un subsidio a la oferta, sino con un subsidio a la demanda. Y la razón para eso es para no tocar los conflictos de interés, porque eso no se ha hecho en ninguna parte del mundo, no tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento financiar un mercado, que todos los agentes compitan, gasten dinero en competir y el Estado pague
es ridículo. Eso se hace en todo el mundo, la gratuidad, con subsidio a la oferta. En un mercado donde además no es como el mercado de las hamburguesas, entonces No, si la cosa no funciona, tú no te das vas cuenta. al segundo semestre, no te vas a buscar otra hamburguesa, y no te vas quedas ahí. y te puedes enterar de lo malo que recibiste la educación en 5 o 10 años después. Entonces no tiene información perfecta, ni mucho menos. Bueno, dado ese escenario, resulta que eso lo que explica es lo que dice Mónica. Son los conflictos de interés que hay muchos que no quieren tocar, entonces, esas instituciones. ¿Para qué entonces este gobierno se compromete con la ciudadanía y no le cumple? Yo creo que aquí... porque los problemas son los conflictos de interés, son políticos que se comprometieron a hacer un cambio del sistema y llevamos más de 3 años acompáñanos a protestar contra el gobierno en este tema. No te acompáñanos. El próximo año hay elecciones, aquellos que votaron y creyeron, hoy día están desilusionados. Piensen 2 veces porque en la próxima marcha de la Confech te invito a marchar. Evidente, debiera estar marchando. Nos vamos a la pausa en Ciudadanos. Ya volvemos con más el tema de derechos humanos y de Punta Peuco a la vuelta de comerciales. El debate de Punta Peuco se reactualizó con la conmemoración del 11 de septiembre. Hoy el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, dijo que no hay plata y por eso no está en el debate. Luego el ministro del Interior relativizó un poco los términos. Hemos escuchado otras explicaciones para el tema de Punta Peuco, pero ¿no hay plata para cerrar Punta Peuco? Mira, ¿cuánto sale, Rafael? A mí me agredió lo que dijo. Además, lo que está pasando acá es que... ¿Por qué te agredió? A ver, lo que está pasando en Chile es que las élites se están acostumbrando a usar excusas penosas para justificar sus incompetencias, su no hacer la pega, básicamente como excusa para no decir que están mintiendo. Mira, anoté 3. Falta de calle. Está lleno ahora de gente del mundo de la alta alcurnia, gente con dinero que dice, mira, en realidad yo no entiendo muy bien lo que me están pidiendo los consumidores, en esta empresa no hemos sido empáticos porque nos falta calle. Entonces parece que faltar calle no es una excusa. Una segunda es, no, que yo no había nacido. A mí no me pregunten por los atropellos de los derechos humanos porque yo todavía no nací al 73. Entonces yo tendría que haber nacido el 44 para darme cuenta que el genocidio, ¿no es cierto?, fue un drama. Entonces, el segundo es, y la tercera, y esa es la que está usando y abusando este gobierno una y otra vez, es la que dijiste tú, es que no hay plata. Entonces resulta que el Sename no se puede resolver porque no hay plata para poner más personal. Ahora resulta que no podemos cerrar Punta Peuco porque no hay plata para construir un par de piezas. Yo no sé si nuevamente llamarla penosa o simplemente decir que lo que están haciendo es que nos están mintiendo y nos están mintiendo mirándonos a la cara. Y a mí eso me parece absolutamente inaceptable, más aún cuando estamos hablando de un drama como este que ha afectado a tanta gente en una materia que puede ser la peor que puede vivir una sociedad, que es la de los atropellos a los derechos humanos. A ver, yo tengo la impresión de que la explicación para eso es simple, o sea, desgraciadamente. Si uno mira los datos, nosotros en los H hacemos un seguimiento de la fuerza de ciertos conceptos y nombres en prensa, y desde que salió Burgos, el ministro que más vocerías hace es el ministro de Hacienda. Y lo que pasa aquí es que en el fondo el gabinete político fue reemplazado por el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda está muy sobrevalorado, a propósito de los economistas y esas cosas, ¿ya? Está muy sobrevalorado porque el Ministerio de Hacienda lo único que tiene es la bolsa de plata, ¿no? Y eso normalmente no digamos que es la parte más importante del diseño, ¿ya?, e implementación de las políticas públicas, de las decisiones del Estado, en fin, digamos que ahí no hay ninguna creatividad. Entonces lo que dice cualquier ministro de Hacienda simplemente contra cualquier tema es ¿nos alcanza o no nos alcanza la plata? Entonces el gobierno se transformó en un Ministerio de Hacienda que dice simplemente hay plata, no hay plata. Y eso sistemáticamente. Perdón, pero yo creo que en este caso Rafael tiene razón. Este no es un problema de plata, este es un problema que están contando una mentira. Bueno, este no es un problema que el ministro no de Hacienda dijo. Perdón, eso. Aquí no es el ministro de Hacienda que dijo no hay plata para hacer el traslado de Punta Peuco. Aquí lo que no se quiere y se está evitando es el conflicto de trasladar a los presos de Punta Peuco a una cárcel común y corriente. Perdón, solo una pregunta. ¿Uno puede conceptualmente imaginar a un gobierno que tenga derecho a tomar la decisión de no avanzar en esa dirección? Pero que le explique. Pero que lo diga. Obvio, claro. Es que esa es la falta política. Que le Por explique. eso tú vas y dices, no hay plata. No, pero la costumbre es no explicar. La costumbre es, como tú dijiste, Rafael, suscribo todo lo que dijiste. Impresionante. No, pero de verdad. Lo repito. Lo repito igual. Lo repito por séptima vez. Estamos todos de acuerdo. No, yo quiero sumar un punto, digamos. El domingo, ¿cierto? Fueron los 43 años ayer
del golpe. Ocurre esta discusión, ¿ah? Hay actos de vandalismo, ocurre lo que el mausoleo de Jaime Guzmán, que es agredido, digamos. En fin, creo que las señales que está dando el sistema político respecto del pasado son un poquito inmaduras, ¿ah? Se mira al pasado y no da la impresión de que haya una experiencia traumática de la cual tenemos que aprender. Se elige ahora a Lorena Frías como subsecretaria de Derechos Humanos, una subsecretaría que está hace mucho tiempo, ¿cierto?, buscando ser ocupado. Y yo creo que Lorena Frías es una persona que más bien divide y está en la lógica del pasado que... ¿Por qué divide? Divide porque creo que la persona que debe ocupar ese cargo tiene que ser una persona que genere una unidad respecto al valor y el rol que tienen los derechos humanos en la sociedad. Ella ha tenido distintas actitudes, como criticar a carabineros, como guardar total silencio cuando ocurrió el asesinato de los Luxemburgo en Macay. Ha provocado políticamente divisiones, críticas y comentarios. Y ese cargo, y esto tiene que ver con el punto de fondo, y a propósito de Punta Peuco, a propósito de lo que lo vimos el día de ayer, yo veo poca madurez para tratar lo que ocurrió, digamos, hace 43 años y que sea una experiencia para mirar para adelante. Todo me parece un poquito adolescente todavía. Yo creo que circunscribir el 11 a los encapuchados adyeptos que impiden que conmemoremos como corresponde, me parece que es obviar los efectos de la violencia y de la impunidad. O sea, yo creo que la violencia que generalmente se toma en los titulares es producto de esta mentira que nos hemos ido contando y de no asumir ni no mirarnos al espejo. Porque yo quiero decir que el 11 de septiembre, ya que no se puede ir al cementerio a dejar una flor a aquellos que amamos y que ya no están, ya que no se puede decir cómo significó o qué significó para cada una de las familias que una bomba estallara y repartiera a nuestra familia por todo el mundo, ya que no se puede decir lo que significó que a miles de personas las tiraran al mar o quemaran sus huesos en horno, ya que no se puede conmemorar el horror que significó para aquellas personas que callaron y que sus hijos les preguntan hoy día, ¿y qué hacías tú? Esa incomodidad del silencio, ya que no se puede decir nada de eso, la gente conmemora en silencio en su casa, porque no existe el respeto suficiente para poder hacer lo que corresponde, porque nadie que ha vivido aquello se le ocurriría jamás mover un ápice de una tumba ajena, porque la violación de los derechos ancestrales, respetar esos derechos ancestrales, tiene que ser parte del ADN. Entonces, a mí lo que me molesta hoy día es que seguimos fijándonos y centrándonos en temas que son adláteres. No entramos en la profundidad, no entramos en mirarnos en lo que significa y cómo sigue gravitando, cómo en este lenguaje violento. Yo quisiera, a mí me gustaría que la guerra se acabara. Yo creo que a todos nosotros lo que más nos gustaría, pero mientras no sepamos capaces de respetarnos en la profundidad de nuestros rituales y en desentrañar la raíz de estos efectos de violencia, yo te voy a decir más. Esos encapuchados no son distintos a aquellas personas que nos violentaron en los derechos más básicos, porque finalmente lo que impiden es que otros que piensan distinto hagan lo que corresponde. Son iluminados que quieren imponer un punto de vista. Eso es lo que tenemos que erradicar. Mónica, yo quisiera hacer un homenaje solamente a la gente que ayer conmemoró en silencio. Son aquellos millones de personas que a veces no han dicho nunca lo que les ocurrió en un campo de concentración, en una cárcel secreta, como conscriptos, como tenientes, que tuvieron que callar porque si no los mataban también. Ellos son las personas que nos tienen que ocupar. Son víctimas todos de una violencia que nos dejó secuelas hasta hoy.
Mónica, y Lorena Frías, que es el nombre que fue nombrado subsecretaria de Derechos Humanos, Hernán decía, hay críticas, a él no le parece un buen nombre. Se ha dicho, por ejemplo, una de las cosas que le han criticado, que no es suficientemente dura en condenar la acción de los encapuchados. ¿Te parece que ha sido un error de ella? Yo creo que uno de los errores ha sido ese, pero no solamente de ella. Yo creo que quienes tienen cosas importantes que decir no han sido capaces de tomar el control de las manifestaciones para impedir que sean los encapuchados los que tomen el protagonismo. Y voy a decir algo más. A mí me parece insólito que, habiendo todos los elementos sofisticados de hoy día, no se haya identificado a quienes encabezan y dirigen a los encapuchados que saquean, violentan y están a poco de matar gente. Disculpa, hay un punto que yo creo que es importante en esa discusión respecto a cuál es la definición que se va a usar, porque hay muchas definiciones de derechos humanos. Hay ciertos temas que, por más injustos que nos parezcan, bajo determinada, sobre todo bajo la perspectiva clásica de los derechos humanos, no tienen que ver con los derechos humanos. O sea, si yo violento a alguien personalmente, cometo un delito, pero no es un atropello a los derechos humanos, ¿ya? Y esa persona, no porque tenga derechos humanos, ya va a tener un derecho preferente sobre mí respecto a ese delito. Los derechos humanos existen fundamentalmente porque, dado que el Estado tiene un poder superlativo, concentrando poder que nosotros tenemos realmente, que se lo concedemos al Estado, que alguien use el Estado para que ese poder se vaya dirigido arbitrariamente contra una persona, sobre todo esa violencia, ¿ya? Eso es una violación a los derechos humanos, ¿ya? En todas sus formas. Puede ser una violencia en términos de agresión física, o puede ser jurídica, puede ser de distintas maneras. Bajo esa consideración, ¿ya? El caso Luxinger-Mackay no tiene que ver con la teoría de los derechos humanos, por ejemplo, ¿ya? Aunque suene una atrocidad, aunque suene terrible, pero es así, es una definición, ¿ya? Y sí, la acción de Carabineros, una acción lesiva de Carabineros, incluso una acción que podría ser muchísimo menor al asesinato de los Luxinger-Mackay, sí constituye una violación a los derechos humanos, porque es un tema de definición. Entonces, tratar de tener claro esa discusión es algo que nos va a hacer muy bien. Los encapuchados, ¿ya? Los encapuchados, hay que separar los dos temas. Los encapuchados no necesariamente, ¿ya? Tienen que ocurrir cosas particulares para que estén violando los derechos humanos de otro en tanto encapuchados, ¿ya? Porque no tienen un poder preferente, no se les ha concedido un poder, no están abusando de un poder concedido por la ciudadanía a ellos, ¿ya? Otra cosa es que tengamos que hacer un análisis profundo de qué significa eso. Y yo creo que ahí también tenemos que hacer tenemos que entender lo que las sociedades procuran, lo que las sociedades producen. O sea, nosotros tenemos una sociedad que está convencida de que solo la violencia puede cambiar la historia. Y ese aprendizaje, el aprendizaje del golpe, y ese aprendizaje lo tienen los encapuchados, que en ese sentido son más pinochetistas, ¿ya? Que muchos otros. Sí, existe sin embargo, y compartiendo y entendiendo el planteamiento que haces, Alberto, existe sin embargo la sensación de que Lorena Frías, cuando estuvo en el Instituto de Derechos Humanos, cumplió un rol que era a veces demasiado activista. Cuando uno lee el informe Rettig, cuando se refiere a la necesidad de crear un instituto, ¿no es cierto?, una institución como esa, enfatiza mucho la idea de que esta sea una preocupación por los derechos humanos de todos, y usa la palabra todos, no dice todos y todas, de todos, pensando justamente en que no se crea que, más allá de la definición muy válida, esto iba o apuntaba a resolver solo el problema de un determinado grupo. Dicho eso, sin embargo, yo no tengo una preocupación o una opinión tan negativa con respecto a su nombramiento, porque al final creo que el asiento hace a la persona. Y yo tengo la esperanza de que ella, en este nuevo rol, que es un rol no autónomo, porque ella ahora es una funcionaria pública, como subsecretaria, haga una buena pega. Ella es una persona que, lo dijo el mismo Hernán, tiene un currículum, ¿no es cierto?, muy destacado, tiene una experiencia muy larga, tiene un compromiso absoluto con el tema, y yo creo que hay que esperar a ver cómo funciona. Si efectivamente al poco tiempo nos damos cuenta de que está haciendo esta pega como hacía la otra, yo creo que la gente tendrá derecho a reclamar y habrá que ver si el gobierno tiene o no tiene que sacarla. Pero no me preocupa y creo que tiene que tener la oportunidad. Es que a mí me parece que lo único que explica todo lo que pasa con Lorena Frías, que yo no tengo ninguna afinidad particular con ella, pero me da la impresión de que lo único que pasa aquí es que en general se considera que ella apoyó, o sea, ella atacó a Carabineros más de lo que en Chile se tolera. En Chile tengamos claro que uno no puede hablar en contra de Carabineros, ¿ya? Mi contrapunto es entonces de verdad creo que aquí me parece sensato y válido discutir los derechos humanos,
la evolución que han tenido como concepto es dinámico, hay distintos niveles de generación de derechos humanos. Hoy día los inmigrantes pasan a ser también entonces, esto es un debate complejo y que está en movimiento. Por lo tanto, sí, eso es efectivamente así y súper abierto a discutir su frontera. Mi punto es político y simple. Una institución como una nueva Subsecretaría de Derechos Humanos, tan importante para la fractura más dura que ha tenido nuestro país en las últimas décadas, debió haber habido una persona, te voy a decir cualquier cosa, pero un Pepe Salaquet. La señal que tenía el gobierno como oportunidad para, en ese cargo, poner a una persona de unidad para el futuro, es una oportunidad perdida. Ese es mi punto. Ok. Nuestro debate hoy partió con el tema de educación y de INACAP. Esta fue su votación. Ante la respuesta de si había que nuevamente tomar el control del Estado. En INACAP 40% cree que sí, 60% cree que no. Esa fue la votación de ustedes a través del hashtag CiudadanosCNN. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestros panelistas también por haber estado con nosotros. El próximo lunes no nos encontramos porque esta es patria. Pero ya volveremos con ustedes en Ciudadanos. Que tengan muy felices fiestas y nos reencontramos a la vuelta.